suti, chaynallata kachka puriwichiqkuna, suti rimaykuna, sustantivo nisqan, kaypi kachkan harawi, ajá. Kaypi ñaqa kachkan happy, verboide, puriwichiq, ¿no? Kaypi ñaqa kachkan wayra. Kayna chapnasqa kachkan lliw rimaykuna, kay rimaykunam allinpaq ñuqanchik parlarichina, nimuna, ñawinchana, kaytan kunawan punchaw apasun hatun rimaykunaman, kay verbo nisqanman, kay puriwichiq rimaywan. Entonces, qankunata mañakurqani kayta unanchanaykichikpaq, ¿no? Kaypi kachkan kusa, kiri, herida, ¿no? Kuchus, codo, ¿no? Yarja, ¿no? Acequia, chaykuna kaypa kachkan, ¿no? Pucha, pecado, ¿no? Rimayninmi allinman kanman. Kay mana hupa ninachu, ¿no? Jopa, ¿no? Desperdicio. Kay mana ninachu iriki, ¿no? Pero ¿no? Niño. Yuyaqpas kaypi kachkan, yuyaqpas kaypi kachkan, yuyaq, ¿no? Anciano. Sutirantikunatapas rurarqanchik, imam chay sutirantikuna kay pronombres nisqanchik sutirantikuna, ¿no? Ñuqa, qam, pay, ñuqanchik, ñuqayku, qankuna, paykuna, ¿no? Chaywan puriwichichun kay verbo nisqanchikta. Chaynallataq kaykunata rurarqanchik, kaypim kachkan kay sutirantikuna, pronombres personales nisqankuna. Chaymanta kachkan suti chaninchaq, adjetivokuna, suti chaninchaqkuna, kaytaqa rurarqanchikña, kay sumaq, ¿no? Bonito, hermoso, ¿no? Alguien bien, yuraq, ¿no? Blanco, miski, rico, miski. Entonces, por ejemplo, miski, como una palabra polisémica, tiene dos acepciones, ¿no? Uno que es miski es azúcar, ¿no? Entonces, si es azúcar es sustantivo. Miski, si es rico, dulce, es un adjetivo calificativo, ¿no? Macho, chaki, ¿no? Chaki, como es adjetivo, chaki, seco, ¿no? Pero chaki pasó cada uno. Pie, ¿no? Chaki, pie, ¿no? Chakikuna, pies. Ahí, si fuera pies, es sustantivo, ¿no? Si es chaki, adjetivo, sería pues, seco, ¿no? Seco. Chagua, crudo, chaupi, medio, ¿no? Chayasja, cocido, ¿no? China, hembra, chajo, ¿no? Chajo, ¿no? Chajo es una piedra, ¿no? La piedra es chejo. Muy bien, ese sería sustantivo, pero como está aquí, estamos viendo los adjetivos acá en esa partita, adjetivos calificativos, chejo, porque la piedra es dura, también funciona como adjetivo, ¿no? Duro, ¿no? Chejo es duro, como adjetivo, ¿no? Chiri, frío, chulla, impar o sin par, ¿no? Chusa, el vacío o la nada, o cero, ¿no? Chusa, ¿no? Chulla, limpio, ¿no? En cambio acá está chulla, ¿no? Está el otro chulla, acá está chulla, impar, en cambio este es chulla, ¿no? Chulla, ya, 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 chulla, chulla. El otro ya no vibra acá de los laterales, de la cara ya no vibra, ¿no? Chulla, chulla, ¿no? El otro es chulla, chulla, llama, 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 chulla, hatu,
grande. Entonces también vemos estos adverbios que son muy importantes en la construcción de las oraciones o en el discurso, pues, ¿no? Valga la expresión en la construcción del texto, ¿no? En la actualidad se habla más de la construcción del texto, no de la oración, ¿no? A través de la teorización, pues, de la lingüística textual, ¿no? O la lingüística del texto, ¿no? Entonces, ¿ves? Ancha, ¿no? Aswan, ¿no? Inicio. Esto ya lo hemos realizado, ¿no? Y Yumpa, y bastante, ¿no? Pajua, completamente de algo que falta o de lo que se ha realizado algo, ¿no? Completamente, ¿no? Pajua, ¿no? Sinchi, por ejemplo, Sinchi tiene tres acepciones, ¿no? Sinchi, como adverbio, es bastante, ¿no? Sinchi, como em, adjetivo, es fuerte, ¿no? Fuerte. Y Sinchi, como sustantivo, es soldado, ¿no? Esos soldados que custodiaban pues, al Inca, ¿no? Unos soldados especiales, son los Sinchis, por eso se creaba ese destacamento militar, ¿no? En el Perú que se llama pues, los Sinchis, ¿no? Tumpa, poquito, ¿no? Viaja, casi, ¿no? Ahí está. Entonces, esto nos va a servir también, esto de acá, no hay que olvidarse, por favor, en esta construcción sintáctica oracional, el famoso, en esta fórmula, el famoso SOP, ¿no? Entonces, para quechua tenemos sujeto, objeto, verbo. Toda oración termina en quechua en verbo. En cambio, en castellano, no, vean ustedes dónde está el verbo, ¿no? Sujeto, verbo y objeto, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá está en el afirmativo, rusa, yakuta, upia. Ahí está el verbo upia, ¿no? ¿No? En el prohibitivo también, ¿no? Ama, cantata, mikuichu. Entonces, mikuichu, ahí está el verbo, igual, ¿no? En el interrogativo también, ¿no? ¿Ve? Donata, mikunkichu, ¿no? Entonces, el verbo, ahí está. Con un pronombre interrogativo. Pitaja, Wainota, tapizca. Entonces, acá está taki, el verbo, ¿no? En el negativo, también, ¿no? Luisa Mana, sin Caiman, Hachi, en esta negación, pero ese es el verbo, ¿no? La negación es el tú, ¿no? Pero Erisca es el verbo de ir, ¿no? De ir. Entonces, es necesario en este momento acudir a, a la conjugación de cero estar. Vamos a comenzar con eso en la conjugación cero estar. Pero vean ustedes, es necesario que ustedes sigan leyendo constantemente ese texto que aquí está con el celestito, lo que se ha arreglado, ¿no? En otras palabras, arreglar significa, ¿no? Lo que se ha aplicado de las normas ortográficas, ¿no es cierto? Para poder, ¿no? Escribir adecuadamente, ¿no? Entonces, en quechua dice, se ha arreglado de alichasca, ¿no? Alichasca, ¿no? Entonces, toda cosa se puede acomodar, se puede ordenar, porque hay normas, ¿no? En este caso, existen las normas, pues, del uso de la escritura, ¿no? Y como lo hemos visto en cinco componentes, ¿no? Cinco componentes, ¿no? Es decir, ortografía, lo hemos revisado, ¿no? Ortografía de la letra, ortografía de la sílaba, ortografía de la palabra, ortografía de la oración y ortografía del texto. Y por supuesto, aquí en este texto no vamos a encontrar ese orden, el so. ¿Por qué? No, porque corresponde este texto, un texto poético corresponde a un uso muy especial de la lengua. Entonces, como es un uso común, hay un uso especial y hay un uso estandarizado, ¿no? Que todos deberían utilizarlo en la escritura. Entonces, sí, en este caso estamos hablando de los niveles de uso de la lengua. Eso hay que tenerlo presente, ¿no?
Entonces, un nivel de uso súper estándar, ¿no? No hay que decir que está mal, ¿no? No es de su uso, pues no, ¿no? Y el siguiente uso, ¿no? Que es estándar, ¿no? Entonces, el nivel estándar, es decir, corresponde a la normalización de la lengua, ¿no? Entonces, ahí se encuentran, ¿no? Las reglas, ¿no? Establecidas del uso, pero sobre todo de la escritura, ya sea en la lengua española o en el español, o ya sea en la lengua quechua, pues porque tiene las normas, ¿no? Es decir, no sé, a veces las personas dicen, ¿no? Que los estudiosos han descubierto la gramática quechua. No es que hayan descubierto la gramática quechua, ¿no? Sino que se le aplica, ¿no? El conocimiento de la gramática a la lengua, porque la lengua tiene su gramática, ¿no? Tiene su gramática, ¿no? Entonces, habría que sopesar bien, ¿no? Esta expresión de que, por ejemplo, los jesuitas le han descubierto su gramática de la lengua quechua, ¿no? La lengua quechua pues, ha tenido su gramática, pues, su morfología, su sintaxis, ¿no? Sino que hay que aplicar ese conocimiento de la gramática, ¿no? Conocimiento de la gramática a una determinada lengua, ¿no? Entonces, es por eso que es un poco gracioso escuchar, ¿no? La gramática quechua, no, sino que habría que entender, esa expresión significa decir, ¿no? ¿Cómo es la gramática, ¿no? De la lengua quechua, ¿no? Lo que podríamos llamar gramática quechua, ¿no? Pero entonces le decía que un poema corresponde a un uso de la lengua que viene a ser el uso súper estándar, ¿no? O supra estándar. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿No? Porque rompe, ¿no? Las reglas, justamente las reglas gramaticales, ¿no? Lo establecido, ¿no? Se rompe. ¿Por qué? ¿Cómo rompe? Porque si podemos encontrar poemas, dos adjetivos, tres adjetivos juntos, ¿no? Y al final un sustantivo y de repente no está el verbo, ¿no? ¿No? Así como que les había mencionado, ¿no? De un poeta un extranjero que dice, ¿no? Verde, verde, verde. Siempre quiero verte, verde, ¿no? Y entonces, pero ¿qué es lo que se busca? En este caso, belleza ¿no? en el sonido, ¿no? En el sonido de belleza, ¿no? Entonces, cadencias, en ritmo interno, rimas, ¿no? Etcétera. Entonces, para ello existe la expresión licencia, ¿no? Una licencia poética, un permiso para jugar con la lengua, ¿no? Entonces, incluso, ¿cómo podríamos, ejemplo, estar buscando la estandarización poética? Sería algo gracioso, ¿no? Cuando nosotros nos topamos con una poesía visual, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso de la poesía visual? ¿No? Cuando presentas un poema, ¿no? En forma de patito, en forma de moño o de un árbol, ¿no? En forma de un planeta, en forma de un cáliz, o sea, de un vaso, ¿no? Ya no sé, en diferentes formas, ¿no? Entonces, por eso corresponde el poema o los poemas a este uso que se llama super estándar, ¿no? Entonces ahí está. Luego vimos este diálogo que es muy necesario estar practicando, ujú, cantando, disculpe, cantando, hemos estado aprendiendo todos los días de la semana, ¿no? Yachay yati pachay, koy yorchay. Yachay yati pachay, koy yorchay. Ida pachay, tach pachay, kuichi chay, ti chay. Ida pachay, tach pachay, kuichi chay, ti chay. Entonces, a través de la canción, si nosotros memorizamos la canción, fácil va a ser, pues, ¿no? Encontrarle
su traducción a la lengua castellana, ¿no? Y se formula preguntas en el sentido. Ujú. Y también se ha trabajado poemas lúdicos, ¿no? Del maestro Víctor Tenorio García, el famoso Vite, el maestro. Ajá. Y hemos prestado sus dos de sus poemas lúdicos, porque tiene un libro donde hay más poemas lúdicos, ¿no? Como 12 poemas lúdicos. Entonces, pero imapa hay, ¿no? Imapa hay un chico, hay lengua, hay un chico pascarico nampa, ¿no? Entonces, en el sentido literal, ¿no? Para desatar la lengua, ¿no? Entonces, pero para poder mm, mm, dejar con facilidad, ¿no? La salida, ¿no? De los sonidos, ¿no? En la expresión oral, ¿no? Entonces, ruk tuk ruk tuk ruk tuk tuk mayu patampi ruk tuk tuk chapi me ko ko pawa pawa spa chakra wa kai cha ruk tuk tuk mancha ku bi chu ruk tuk tuk wita wa kai cha ruk tuk tuk wiru ka pa pa chuma cham kan ki ruk tuk tuk yaku pa wa inti pa tu ring ruk tuk tuk suma ham pa tu ruk tuk tuk ruk tuk ruk tuk ruk tuk tuk. Por ejemplo, acá está Sumachtam Kanki. Este Kanki vamos a hoy día este, encontrarlo en la conjugación del verboide ser, estar, ¿no? Ser y estar, ¿no? Sumahampati Kanki, ¿no? Ahí está Kanki, ¿no? Eres, ¿no? Eres, ¿no? Sumahampati, eres, ¿no? Acá está el Sumach Chamkanki, eres bonito, ¿no? ¿No? Y acá está el Yakupa Wawan, ¿no? Yakupa Wawan, Intipa Churin, ¿no? Esta es una creación poética, pues, ¿no? Entonces, ¿quién es su hijo, ¿no? ¿Quién es su mamá, ¿no? Entonces, su mamá del sapito ese, ¿no? Y el agua, ¿no? Y el agua es el pozo, ¿no? El agua es el río, ¿no? Entonces, prácticamente como río, como pozo, como hocha, como lago, es su madre, ¿no? Y su padre es el sol, ¿no? Entonces, indica Churi. Esto me hace recordar, por ejemplo, a Yabar Fiesta, ¿no? Yabar Fiesta, ¿no? En la obra de Yabar Fiesta, ¿no? José María Arguedas, por supuesto, aparece el Misitu, ¿no? Y el Misitu es un toro enorme, ¿no? Entonces, tiene su carencia, así que le dice, ¿no? Es la puna, ¿no? La puna. Y tienen que llevarlos a la corrida de toros, pues, ¿no? Entonces hay un acuerdo del pueblo de Pucllio, ¿no? De esos cuatro ayllus, ¿no? Pichcachú, ¿no? Toyana, ¿no? Esos pueblos se ponen de acuerdo, sí, tenemos que llevarlo al municipio, ¿no? A la plaza, ¿no? Para torearlo, ¿no? Y entonces va una comitiva, poca gente, ¿no? Digamos, entre 10 a 20 personas y al municipio no pueden llevarlo, ¿no? Le ponen un lazo por todas partes, como es inmenso, un toro inmenso, los arrastran, entonces tienen que ir más gente, ¿no? Y ya como 100 personas lo están llevando, ¿no? Hacia el pueblo de Pucllio, ¿no? Y ahí están también para recibir los guajarapuques, ¿no? Las cornetas que dan un sonido formidable celestial, ¿no? Y al toro lo están bajando, ¿no? Pero lo que yo quería comentar es lo siguiente, ¿no? Entonces, ¿quién es su papá? ¿Quién es su mamá de Luisito, ¿no? Porque cuando nos muestra la editorial, ¿no? La presencia en la portada, ¿no? Del libro, ahí está el toro y encima está el cóndor, ¿no? Entonces,
un mensaje subliminal en el sentido de que, bueno, ¿no? El mundo andino estaba cumpliendo su resistencia cultural y luego esa representación significa que sí, ya estamos venciendo, ¿no? La concepción andina está encima y además se está picoteando la herida, ¿no? Para que salga sangre, pues, ¿no? Y bueno, pues lo está venciendo pues al toro, porque el toro va a representar pues a un pensamiento occidental o al español que ha llegado, o sea, junto con su animal, pues que viene a ser el toro, ¿no? Pero pasa el tiempo y resulta de que el toro también es peruano, pues, ¿no? Ya no podemos decir que sigue siendo español, etcétera, pues, ¿no? También es peruano, ¿no? ¿Y cómo podríamos encontrar su peruanidad, ¿no? Justamente cuando uno se pregunta, ¿no? ¿Y quién es entonces su papá, ¿no? ¿Quién es su mamá, ¿no? Del municipio, ¿no? Entonces tendría que ser, pues, su papá un toro, ¿no? Y su mamá una vaca, pues, ¿no? Pero no es así, ¿no? Entonces la justificación, ¿no? De esa lucha del pensamiento andino y el pensamiento occidental da como resultado lo siguiente, ¿no? Que en una tarde, ¿no? De lluvia, ayhuanjo se dice, ¿no? Ayhuanjo es cuando hay lluvia y viento y no puedes caminar, ¿no? Entonces, en ese momento que está en la puna, hay una laguna, ¿no? Una laguna inmensa, ¿no? Entonces, al centro de esa laguna inmensa cae un rayo también inmenso, ahora, al centro, ¿no? Entonces, y se abre, pues la caída del rayo se abre la laguna. Manta no se cae mi sitio, ¿no? El toro, pues, ¿no? Del centro de la laguna, como se abrió con la llegada del rayo, uno que ha penetrado, ¿no? Y de ahí sale ya un inmenso toro bramando, ya no becerro, ¿no? Y hasta entonces tiene su papá y tiene su mamá. Me ha hecho recordar justamente ese hecho, esto, ¿no? Ya Pupawao en Tipachurin. Entonces, ¿quién es su papá? ¿No? Es el rayo, ¿no? Entonces, pero el rayo es una deidad, ¿no? Deidad andina, ¿no? ¿Y quién es su mamá? Otra deidad, ¿no? La laguna, ¿no? La Jocha es otra deidad, ¿no? Hembra y macho, ¿no? Y nos van a crear un ser, podrían hacer misito. Y ese misito ya, pues, peruano, ¿no? Entonces, bueno, entonces, como les decía también en el estudio de la lengua quechua, cuando vimos las características, es necesario, ¿no? Las características de la lengua quechua, es necesario conocer, ¿no? El conjunto de mitos, leyendas, fábulas, costumbres, ¿no? Etcétera. Acá está lo que decíamos acá, ¿no? En ese momento, estas características y en una partecita acá encima de... mm, por ejemplo, acá está, ¿no? El aprendizaje de una lengua demanda el conocimiento de toda una cosmovisión, ¿no? Una manera de percibir o ver el mundo, ¿no? Una determinada manera de actuar frente a los demás y a la realidad, en fin, una praxis, una teoría, unas teorías propias, ¿no? Por ello, es preciso recalcar que para el aprendizaje del quechua es necesario adentrarse en el conocimiento y praxis del mundo andino, ¿no? De sus valores, ¿no? De su historia, de su filosofía, sobre todo, todas estas expresiones están encerradas pues, en la filosofía, ¿no? Ujú. De su actuación, de sus costumbres, ¿no? De su folclore, ¿no? Entonces aquí en el folclore se encuentra absolutamente todas las canciones, ¿no? Con las diferentes variedades, pues, ¿no? Que se presentan en el mundo andino, ¿no? Sus fiestas, sus danzas, sus ritos, ¿no? Sus mitos, ¿no? Etcétera, ¿no? Que es muy necesario para poder condensar el aprendizaje pues, de la lengua quechua. Entonces vimos también ahí tanto las características que ya lo hemos estudiado, también sabemos, ¿no? Hemos hecho
la práctica de preguntar, ¿no? Ahí está, los colores, yin picuna, yin picuna, ¿verdad? Luego, este de acá, la formación de palabras, lo vamos a hacer después, pero ahora nos vamos, esto también nos queda todavía, mañana posiblemente, los sufijos nominales flexivos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la conjugación de verbos. Pero para eso hemos aprendido ya esto. Esto nos va a facilitar, ¿no? Este aprendizaje de los verboides nos va a facilitar para realizar, pues, ¿no? La conjugación de los verbos, realizar los verboides. Entonces, pero nosotros vamos a comenzar, acá está la conjugación de verbos, vamos a comenzar con conjugando, ser. Ahí está. Bien, entonces, vamos a poner acá, ¿no? Ser, ¿sí? Ser, ¿no? Y estar. Dos verbos. ¿No? Para eso que habíamos dicho, primero vamos a trabajar con ser. Ahí está, ser, para que se diferencie. Entonces, ¿qué es necesario en este? Los pronombres. Entonces, los pronombres. Ajá. Pero ¿qué también es necesario? ¿No? Entonces, este ser, ¿no? Como en todos los verboides, se queda, ¿no? Rezagado, lo dejamos, ¿no? Lo sacamos, ¿no? Ya, en este caso, esa terminación, ¿no? Porque los verboides terminan en ar, er, ir, ¿no? Entonces se va a quedar así. Ahora, requerimos, ¿no? El tiempo, el tiempo. Entonces el tiempo se dice mm, pacha, ¿no? Tiempo, pacha. Entonces, si volvemos a repetir, pacha es tiempo, ¿no? Pacha es espacio, ¿no? Pacha es ropa, pacha es enfermedad, ¿no? Pacha es incluso la placenta, ¿no? La placenta no es pacha, ¿no? Pero ¿por qué pacha, no? Porque nosotros de dónde salimos, ¿no? Hay Pachamanta, ¿no? Y cuál es, ¿no? En la concepción andina, de dónde, cuáles son nuestros orígenes, ¿no? De orígenes a través del mito y la leyenda, sobre todo el mito, ¿no? O bien hemos surgido, ¿no? De la laguna, o bien hemos salido de las cuevas, ¿no? Pues, por eso está el mito de Pacaritampu, ¿no? ¿No? El mito de Pacaritampu. Disculpa, Caritambu, ¿no? Pero eso habría que emitir en quechua, ¿no? Pajarij, ¿no? Tampu, ¿no? Pajarij, Tampu. Pajarij es el lugar de donde uno surge, nace, ¿no? Nace. Nuestra estirpe, ¿no? Como ser humano, ¿no? Tampu es el lugar, ¿no? Lo que podríamos llamarse ahora tambo, ¿no? También, ¿no? O la mamá Jocha, ¿no? Que viene a ser la laguna, pues, en este caso, Titi Jaja, ¿no? La laguna de Titi Jaja, ¿no? No es la laguna de Titi Cata, ¿no? Sino Titi Jaja, ¿no? Entonces, ahí tenemos a nuestro Dios que viene a ser Huira Jocha, ¿no? Huira Jocha, ¿no? Huira, ¿no? Entonces, el feto mm, va a tener su crecimiento, ¿no? En la placenta. Y es por eso que la placenta es sagrada, ¿no? En el campo, o sea, en la cosmovisión andina, pero considerando el campo, cuando hay el nacimiento de bebé, esa placenta pues tiene que llevar a una persona experta que conoce, ¿no? A un lugar secreto también, ¿no? Para poder enterrarlo, ¿no? Y por si acaso se queda también un pedacito de su puputi, ¿no? De su puputi. Puputi es el cordón umbilical, ¿no? Y el pupu es el ombligo mismo, ¿no? Entonces hay una diferencia, ¿no?
El ti viene como del sol, ¿no? Titi, titi también es el sol, ¿no? ¿No? Titi, aja por eso, ¿no? Es sol, ¿no? Es inti también, ¿no? Ti, inti, ti, ¿no? Y por eso se va a convertir en un cordón umbilical, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sale de la placenta y todo, pero ahí está el cordón umbilical que va uniendo a, a la mamá, pues, ¿no? Con el hijo, ¿no? Entonces, como es como que nosotros también somos parte de la mamá pacha y estamos unidos, ¿no? En el Caipacha, ¿no? Y vamos a seguir siempre unidos, pues, pese a que vamos a llegar otra vez al Ucupacha, porque hemos salido del Ucupacha, ¿no? Y vamos a llegar otra vez al Ucupacha para irnos hasta el Hanapacha, ¿no? Y otra vez volver, ¿no? Tal vez por eso realmente el hombre andino, o sea, con la concepción andina, no teme a la muerte, pues, porque va a tener que volver, ¿no? Su cuerpo nomás está, de carne, hueso, etcétera, pero nosotros estamos hablando, ¿no? De la presencia de la energía, ¿no? En la concepción anime, ¿no? Entonces, Pacha es tiempo, ¿no? Tiempo. Entonces, Pacha de lo general, Pacha reducido, ¿no? Como concepto, Pacha es lo más pequeñito, ¿no? Entonces, Jaina Pacha, Ñaupa Pacha. Ahora, pero Ñaupa puede ser adelante, Ñaupa también atrás, ¿no? Entonces, Jepa, ¿no? Jepa atrás, ¿no? Jepa Pacha, ¿no? El tiempo pasado. Kai Pacha, o Kunan Pacha, ahora, el presente. Jaya Pacha, o Hamok Pacha, ¿no? Hamok en lo circular que da la vuelta, si va a llegar, ¿no? Hamok Pacha, ¿no? Entonces, nosotros primero vamos a realizar la conjugación en el Kai Pacha, ¿no? Kai Pacha. O Kunan Pacha, no Kunan Pacha. Kunan Pacha. Entonces, ¿qué cosa requerimos? Requerimos este, nuestros pronombres, ¿no? Yoja, ¿no? Yoja, yoja, ¿ah? Yoja, pam, pai, pai, yohanchik, ayúdenme, yoja, chik, yohan, yohanchik, ¿no? Yohanchik. Y señor, quiero regalarle, no me compre. Le voy a regalar de parte de la marca Don Lembo, está regalando. Gracias. Luego, yohaiko, yohaiko, ¿ah? Ancona, ancona, ¿no? Ay, cona, ahí está. Entonces, hay tan por el dicho, estamos trabajando con ser, ¿no? Ahí está. Entonces, ser, ahí está, con donde se el color, un carácter. Ajá, ya. Entonces, ¿cómo vamos a decir? Dice el señor la dejada Chicarret. Entonces, Su yo, cani, ahí está. Entonces, la terminación ni sirve para le he la visto que está paseo en tiempo regalando. pasado. Ñoja cani, Viene, me está regalando. am canqui, am canqui. Ahí está. Am canqui. Y pai can. Ahí está. Pai can. Ujú. Entonces, ¿cómo sería la traducción? Igual, vamos a ponerlo aquí. Yo soy. A ver, yo soy. Ñoja cani. Ñoja cani. Ahora, am canqui. Am canqui. Tú eres. ¿No? Estamos en tiempo presente, ¿no? Tú eres. Y él, ¿no? Él, el tilde, él, o también ella, ¿no? Ella es. Ahí está, ¿no?
Ñoja kami, ham, kanki, pai, kan, ¿no? Ahora seguimos. Ñojanchik, kanchik, ¿no? Ñojanchik, kanchik. Ñojaiko, kaniko, ¿no? Ñojaiko, kaniko, ¿no? Kaniko, kaniko, kaniko. Luego, kankuna, kankichik. ¿Ustedes? Kanki, kankichik. Ahí está, ¿no? Y paikuna, kanko. Paikuna, kanko. Ahí está, kanko. ¿Eh? Entonces, traduciendo, ñoja, ñojanchik, kanchik. Entonces, nosotros, nosotros somos, somos, ¿no? Somos. Pero en este caso es incluyente, ¿no? Incluyente, incluyente, ¿no? Ahí está, acá. Incluyente. Nosotros somos, somos, sería, en este caso, incluyente, incluyente. Eso no hay que olvidarnos. Y también ese es nosotros somos. Nosotros somos. Nosotros somos. ¿Ah? Nosotros somos. Pero en este caso será excluyente. Igual. Entonces, este será excluyente. Incluyente, excluyente. Excluyente. Ahí está. Luego, Hankuna Tankichi. Ustedes son, ¿no? Ustedes son. Y Paikuna Kanko. Ellos son también, ¿no? Entonces, ellos o ellas también. Ellos, ellas son. Entonces, ahí está el verboide ser, ¿no? Ser. Entonces, en el tiempo presente. Con ampacha, igual también hay que ponerle tiempo, ¿no? Tiempo presente. Tiempo presente. Ñoja kani ham kanki pai kan. Ñojanchik kanchik. Ñojaiku kaniko. Hankuna kankichik. Paikuna kanko. Ahí está, ¿eh? ¿Listo? Entonces, ahora pasamos a otro tiempo. Pero con ser, ¿no? Ser. Estamos trabajando ser. Entonces, vamos a copiar. Ahí está aquí. Ajá. Ahora, sin problema. Aquí a esta y bueno, haremos esto. Entonces, ahora estamos con cero, ¿no? Ser, acá, y acá está el con ampacha. Ahora vamos a trabajar con paciencia, con ampacha y jaina pacha, ¿no? Entonces, jaina pacha. Jaina pacha. Igual sería tiempo, pasarlo, pasando, pasando. Entonces, de igual manera, se requieren los pronombres, tutiranticuna. Entonces, yoja, pam, y despacito vamos pronunciando, pai, pues, yojanchik, 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 yojaiko, yojaiko, Hankuna,
Hankuna, eso hay que pronunciar bien, porque muchos decimos Hankuna, ¿no? Hankuna, ¿no? Hankuna, Hankuna, Paikuna, Paikuna. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, ahora, acá está el verboide, ser, ¿no? Entonces, se deja a un lado la terminación, ¿no? En este caso la R, ¿no? Y la ra, el quechua, entonces, ñoja, como decimos, raja tiene que aparecer. Para el pasado debe aparecer, ¿no? Raja. Entonces, ¿cómo se representa un sufijo? Sea verbal o sea nominal, ¿no? Un guioncito, y ese guioncito significa que se pega a la raíz, ¿no? O al eczema, ¿no? Entonces, el famoso oraj. Para el pasado se utiliza antes de la terminación, ¿no? Se utiliza el sufijo o el morfema araj, ¿no? Entonces, ñoja, ñoja, car, car, jani. Ahí está, ¿eh? Entonces, acá se ha quedado solamente por acá, ¿no? Acá está, carne. Vamos a hacerlo mejor aquí. Su equivalente, como estamos en ser, esto va a ser ser, ¿no? Así, ser, entonces igual, estamos con igual, a ver, vamos a poner la cita, entonces, sería, ¿no? Cal, ¿no? Cal, pero como ser, ¿no? O sea, estos dos, ser o estar, los dos son cal. No sé cómo ponerlo, o así, pero mejor lo ponemos. Su equivalente, igual, vamos a poner igual. Ajá. Cal, ajá, 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 la ponemos así, ¿ya? Y estar también es igual, cal, cal. Entonces, ser, kai es dos cosas, es ser y estar, ¿no? Kai son dos cosas, ser, kai son dos cosas, ser, ¿no? Y estar, ¿no? Entonces, estamos trabajando con ser, ¿no? Entonces, en este caso se deja a un lado la terminación, esa terminación, ¿no? Ahí está, y se queda acá. Por eso está todo acá, acá, y se le agrega, ¿no? Los morfemas o sufijos, ¿no? De conjugación, ¿no? Ni, ahí está ni, naki, na, ¿está? Entonces, más o menos así está funcionando, ¿eh? ¿Eh? Na, can, ¿eh? Kanki, esas son las terminaciones. Kanchik, nachik, ¿no? Eh, Niku, ¿no? Nachik, Nakichik y Nako. Entonces, la K se le está aumentando este, ¿no? Entonces, juntos es ñoja kan, kan, kanki, pai kan, ñojanchi kanchi, ¿no? Ñojaiku kaniko, kankuna kankichi, paikuna kanko. Entonces, igual, en este caso, ¿no? Vamos a tener, ¿no? El tiempo pasado, ¿no? Y acá está, ¿no? Raja. Entonces, aquí está, ¿no? La K, ¿no? Como raíz, como sufijo de ser, de kai, ¿no? Y está la raja, ¿no? Raja. Entonces, para hacer el tiempo pasado, ¿no? Se considera esa raja y más la terminación de la conjugación, ¿no? Entonces tenemos ñoja, tarjani, ham, tarjani, ¿no? Ahí tenemos, ham, tar, ham, y raja también, ¿no? Ham,
Karhanki. Ahora, Pai Karhan. Pai Karhan. Pai Karhan. Pai Karhan. Entonces siempre está Raja, ¿no? Nyohanchik, Karhanchik. Hanchik, Nyohanchik, Karhanchik. Karhanchik. Nyohanchik, Karhanchik. Nyohaiko, Karhaniko. 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 Nyohaiko, Karhaniko. Hankona, Karhankichi. Karhankichi. En las terminaciones. Y finalmente, Paikuna, Karhanko, ¿no? Karhanko. Entonces, repito, acá está Raja, ¿no? Está la Raja, la terminación, está Raja, su terminación, otra vez Raja, su terminación, Raja, su terminación, Machik, ¿no? Otra vez Raja, su terminación Nico, Raja, su terminación Nakichik, y esta vez K, raíz, Raja, el pasado determina y su terminación no. ¿No? Entonces, eso sería ser en el tiempo pasado, ¿no? Entonces, Noja, Karahani, Ham, Karahanki, Pai, Karahan, ¿no? Entonces, muchas veces escuchamos Pai Karja, ¿sí, no? Pai Karja, Hatumurona, ¿no? Era un hombre grande en el sentido de bondadoso, así, pues, ¿no? Con Anja Magliania, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, Karja, ¿no? Entonces, el uso de la gramática como estudio se determina como si fuera la matemática, es exacto, ¿no? Entonces, no debe desaparecer pues, esta nada, ¿no? Esta N, ¿no? Pues si yo digo, hay carja, sí, está bien la expresión, pero estás haciendo un uso súper estándar, ¿no? Pues, si vas a usar en el estándar, hay carjan, ¿no? Hay carjan, ¿no? ¿no? Por ejemplo, paikona, ka, ra, ku, ¿no? Ka, raku. Entonces, ¿cómo sería karaku, no? Paikona, karaku, ¿no? Solemos escuchar karaku. ¿Qué ha pasado? Se han desaparecido dos letras, ¿no? Dos sonidos, podríamos decir, ¿no? Pai, caracu. Y constantemente escuchamos, ¿no? ¿No? Pai, no, caracu, ¿no? Ellos eran así, ¿no? ¿No? Caracu. Entonces, bueno, si se entiende, está bien, pero no es que está mal hablado, sino es inadecuado, ¿no? Adecuado, inadecuado. Ese es el uso para poder calificar con propiedad, ¿no? Adecuado, inadecuado, ¿no? Entonces, lo adecuado será pues, lo estándar, ¿no? Entonces, Paikuna Caracu, ¿cómo se dice Caracu, no? Entonces, está hablando en el estándar, Paikuna, ¿no? Carhanco, Carhan, y justo todavía ¿no? Carhan, Raja, ¿no? Carhan, ¿no? Y justo todavía lo que podría determinar, pues, la existencia de la lengua quechua, ¿no? Ja. Ese es un elemento, ¿no? Fónico, de sonido, que lo caracteriza a nuestra lengua quechua, ¿no? La famosa ja, que los españoles no han podido pronunciar, sino ja, es ja, ¿no? No es ja, ¿no? No es ja, o no es ge, ¿no? Geografía, ¿no?
¿Y cómo sería en un quechua, no? Geografía, entonces es un sonido especial, ¿no? Je, jocha, jocha, ¿no? ¿No? Jecha, ¿no? No es fecha, ¿no? Jecha. Me parece un sonido muy especial, ¿no? Bien, entonces, así vamos a tener, ¿no? El tiempo pasado. Ahora, ¿cómo sería el tiempo futuro? También, entonces, ahora vamos a poner también pacha, pero ahora jamo pacha o jaina pacha, ¿no? Pues, jaina, ahí está. Jaina. Jaina, jamorja, la otra vez vino, ¿no? Entonces, jaina pacha, ¿no? Pacha, ¿no? Jaina. Es jaina, no, ya hemos hecho jaina. Jamo pacha, ¿no? O jaya pacha también. Jamo pacha o jaya pacha, ¿no? Jaya, 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 jaya pacha. Entonces, este va a ser tiempo futuro, ¿no? Entonces ponemos tiempo futuro. Tiempo futuro. Exacto. Entonces, van a tener unas terminaciones propias en el tiempo futuro. Entonces, vuelvo a repetir, es necesario que eh, tengamos los pronombres en ese orden que nos facilita, ¿no? Decir, ¿no? La conjugación, ¿no? Verbal, ¿sí? Entonces, ñoja, ñoja, ñoja. No voy a pronunciar ñuja, ñuja no es, ñoja, ham, no es han, no, ham, pai, ñojanchik, no es ñojanchik, no, ñojanchik, no, ñojanchik, ñojanchik, no, ñojaiku, ñojaiku, no, hankuna, hankuna, y haikuna, ¿no? Haikuna. Ujú. Listo, entonces, ¿no? ¿Cómo nos quedamos con qué? Para darnos cuenta, ahí está, estamos trabajando con qué, con K, ¿no? Entonces, K, la raíz sería K. Entonces, K se queda, ¿no? Así, ¿no? K. Entonces también K, ¿no? K, K. Ahora ese también K. Esa es la raíz, ¿no? La raíz o lexema, K, ¿no? Entonces, K también es este, K, ujú, K. Lo estoy haciendo así para visualizar, ¿no? Que ese es el raíz, ¿no? Entonces, a esta raíz lo que vamos a aumentar los sufijos del tiempo, disculpe, del tiempo futuro, ¿no? Entonces, ñoja, yo seré, ñoja, casa, tam, can, tú serás, ñoja, ñoja, casa, ñoja, casa, ¿no? Tam, can, tú serás, ¿no? Podríamos de repente apoyarnos, a ver, es necesario, por favor, el editor. De repente era necesario esto, ¿no? Aquí está, lo que estamos haciendo es esto, bueno, colegas. Acá están esas terminaciones, ¿no? Con ampacha, tiempo presente. A ver, voy a ubicar en qué página está. Página 20. Estamos en la página 20. En la página 20. En la página 20 aparece, ¿no? Conjugación o conjugando verboides, ¿no? Entonces, por ejemplo, está el verbo llame, ¿no? Entonces, están en el Kunampacha. Ahí está con negrita las terminaciones, ¿no? En Kunampacha es ni, naki, na, chik, nico, nakichik y nako, ¿no? Entonces, bueno, Johanchik, ya Lunchik, ya listo. Y luego estamos acá,
hemos trabajado, esta ya hemos trabajado con cero estar. El detalle de araja y sus terminaciones, ¿ves? Acá está. Entonces, ayúdeme para Hayapacha, ¿no? Hayapacha, que es tiempo futuro, tiempo futuro. Entonces, acá está, ¿ves? El Saj, ¿no? Ñoja y Anusa, de cocinar, ¿no? El verbo de cocinar. Ajá. Entonces, yo cocinaré. Ya nos hace falta. Va. Cuando lleguemos acá lo vamos a ver. Entonces, ñoja y Anusa. Yo cocinaré, tú cocinarás, ¿no? Pai cocinará, no vamos a cambiar. Ya. Entonces, aquí, ¿no? Ñoja y Anusa. Ñoja, casa, ¿no? Entonces, casa, aquí está. Ñoja, casa. Ham, canque. Tú serás, ¿no? Pai, canja. ¿No? Entonces, ñoja, casa. Ham, canque. Canque. Tú serás, canque. Pai, canja. Pai, canja. ¿No? Y ñojanchi, casunchi. 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 Ñojanchi, casunchi. Ñojaiku, casaj. Casaj. Casaj, iku. Paikona, kankichik. Kankichik. ¿Ok? Y paikona, kanjak. Kanjaku. Entonces, ahí está en el tiempo futuro. Entonces, las terminaciones con el tiempo futuro. Ñoja, casa. Ham, kanki. Pai, kanja. Ñojanchik, kasunchik. Kasunchik. Ñojaiku, kasajku. Paiko, tejankona, kankichik. Tejankona, kankichik, paikona, kanjaku. Ahí está. Entonces, están las terminaciones. Por lo tanto, también esto, ustedes ya lo van a completar todo, ¿no? Entonces, eso son en el tiempo por pasado, ¿no? Ñoja para Han, ¿no? Yo era, ¿no? Yo era, ¿no? Tú eras, él era, nosotros éramos, ustedes eran, ¿no? Ellos eran también, ¿no? Por eso del ser, ¿no? El ser está, ¿no? Ñoja, casa, yo seré, ¿no? Yo, yo seré, 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 ¿no? Ahí está. Yo seré, tú serás, ¿no? Pam, Kanki, tú serás Pai, Kanja. Él o ella será Ñojanchik, Kasunchik. Nosotros seremos incluyente, ¿no? O inclusivo, también se dice, ¿no? Ñojaiku, Kazajku, ¿no? También nosotros seremos, pero excluyente o exclusivo. Ancona, Ankichi, ¿no? Ahí está. Ustedes serán y Paikona, Kanjaku. Ellos y ellas serán, ¿no? Muy bien, entonces, este es el ser, ¿no? A ver, antes de hacer con estar, pasamos a ver este acá, ¿no? Ujú. Entonces, conjugación de verbos. Entonces, no se olviden que una cosa es verbo y otra cosa verbo, ¿no? Entonces, el verboide, verboide, ajá, verboide, ajá, así, vamos a el verboide, no tiene, dos elementos en el verboide, no tiene tiempo. O sea, cuando nosotros hablamos de los accidentes gramaticales,
hay un accidente que se llama tiempo, y el verboide no tiene tiempo. Además, no tiene persona, no tiene persona. Entonces, ejemplo, ahí están los verboides que nosotros habíamos trabajado. ¿Dónde está? Por acá está, ¿no? Los verboides. ¿No? Ahí están los verboides. Los verboides no tienen tiempo. Acá estaré. Entonces, ispay, ¿no? Ahí están toditos estos, ¿no? Están terminando en ya. Entonces que estoy pronunciando ya, ¿no? En ya, todos están terminando. Y por eso son verboides. Pero claro, hay palabras también que terminan así, eh, que no son verboides. Por ejemplo, ajarwa, es una terminación, ¿no? Termina en ye, ¿no? Ajarwa, pero ajarwa ahí no es un verboide, ¿no? Es un, ajarwa es el saltamonte, ¿no? Es el destructor de saltamonte, ¿no? Que cuando una cantidad enorme de saltamontes se sientan en un maizal y lo mordisquean, ¿no? Desde las hojas de maíz, sale el sol y lo secan, ¿no? Entonces es un destructor, ¿no? Pero no es un verboide, ¿no? Es un sustantivo, ¿no? Árbol. Pero en este caso sí, todos estos son verboides, ¿no? Amuttai, pero verboides, ¿no? Infinitivo en este caso, ¿no? Infinitivo, porque los verboides son de tres formas o de tres clases, ¿no? ¿No? Infinitivos, gerundios y participios, ¿no? Entonces, todo lo que termina en ar, ir, son verboides, ¿no? Infinitivos, ¿no? Entonces, amutai, ¿no? Entonces, pensar, hay pensar, pensar, ¿no? Ispai, ¿no? Miccionar, ¿no? O también orinar, ¿no? Un ar, también, ¿no? Causai, ¿no? Vivir, ¿no? Vivir, ¿no? ¿Ven? Este, cuyay, amar, ¿no? No es amor, sino amar, ¿no? Amar, ¿no? Entonces, likai, ¿no? ¿no? Yamkai, ¿no? Entonces, trabajar, Entonces, si fuera verboide, no, si fuera verbo, eh, tendría tiempo y persona, pero como verboide no tiene tiempo y persona. Entonces, por ejemplo, ¿no? Le aplico persona, ¿no? Ñoja yamkai, ¿no? Ham yamkai, algo que sea imperativo, ¿no? Pero estamos haciendo el orden de conjugación, ¿no? Ñoja, yamkai, ham yamkai, pai yamkai. No hay persona, porque tiene que haber, ¿no? Primera, segunda, tercera persona, ¿no? ¿Sí? Ahora, tiempo, ¿en qué tiempo está Yamkai, no? No tiene tiempo, ¿no? Porque es como que podríamos poner en castellano también igual, ¿no? Así, ¿no? Su traducción, Yamkai, trabajar, ¿no? También se da en castellano, ¿no? Trabajar no es un verbo, es un verboide, ¿no? Le aplicamos qué cosa, ¿no? Los pronombres, ¿no? Y si coincide, ¿no? Con una persona, la primera, segunda, tercera persona, sería verbos, ¿no? Entonces, yo trabajar, nada. Tú trabajar, tampoco, ¿no? Él trabajar, no hay. Entonces, hay que conjugarlo y cuando tú lo conjugas, el verboide ya se convierte en verbo. ¿No? Entonces, todos estos son verboides que hay que llevarlo a ese nivel de conjugación, ¿no? Por lo tanto, una cosa es verboide, que estamos diciendo, ¿no? Verboide, y otra cosa es verbo. Pues el verboide no tiene tiempo, no tiene persona, ¿no?
Y igual, ejemplo, así como hemos visto, ejemplo, ejemplo, jam. Un texto sería, pues, en castellano de trabajar, ¿no? Trabajar. ¿No? Y en quechua, jam, igual, jam, jam, jam. En cambio, el verbo, ¿no? Verbo, igual, tiene tiempo, tiene tiempo. También tiene dos elementos, no tiene persona, ¿no? Tiene persona. Basta para diferenciar si es verboide o verbo, este, dos elementos, y estos elementos se llaman pues, accidentes, ¿no? Gramaticales. Y mm, eh, desde un punto de vista de estudio gramatical preciso, tiene un nombre especial, me voy a recordar. Pero vean ustedes como verbo, ¿no? Ejemplo, 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 se llama desinencia. Esas terminaciones de las palabras que conllevan eh, a accidentes gramaticales. Claro, el verbo también tiene accidente gramatical, ¿no? Pero sí tiene un nombre especial que se llama la desinencia, ¿no? El verbo, ¿no? Entonces, ejemplo, pues, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí, por ejemplo, como trabajar, trabajar. Entonces, ¿cuál es su persona de trabajar? A ver, pues aplicamos los pronombres. Yo trabajé, tú trabajé, él trabajé o ella trabajé. Entonces, yo trabajé, ajá, trabajé está en primera persona. Entonces, persona, 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 igual, primera, ¿no? Primera persona, ¿no? Primera. Y tenemos el silencio. Primera, tampoco. Una, una. Ajá, primera persona. Perfecto. Primera persona. Yo. ¿No? ¿Cuál sería su tiempo? Su tiempo de trabajar. Persona, ¿verdad? ¿Cómo vamos a tener tiempo? Tiempo. ¿Cuál sería su tiempo? Entonces, yo, eh, para diferenciarnos, yo trabajo, yo trabajé, ¿no? Yo trabajaré, ¿no? Yo trabajé, pasado, ¿no? Pues tiempo, pasado, ¿no? Pasado, ¿no? ¿Eh? Entonces así vamos a tener la diferencia, ¿no? La diferencia del verboide y del verbo, ¿no? La diferencia. Entonces, por eso, por ejemplo, vamos a tener, ¿no? Pongamos que yo trabajo, mi hoja, entonces ya vamos a tener mi hoja, yo trabajo, ¿no? Mi hoja llamo Cani, llamo Cani, ajá. Ese sería el tiempo presente. Ahora, en el tiempo pasado, mi hoja, esperamos, mi hoja, vamos a poner la cita, mi hoja, Giancarani, ¿qué le pongo? Giancarani, así sería, muchos decimos así, pero no, ñoja Giancarani, ¿no? Entonces, falta qué cosa, falta su duraja, ¿no? ¿Por qué me he comido el duraja, no? Caraján, Yam Caraján, ¿no? Entonces, estamos en pos de estandarización, pues, ¿no? De la lengua, ¿no?
Hecho. Entonces, sí, yoja, futuro, yoja, yam, casa, yam, yam, ka, ta. Tiempo, futuro, ¿no? Entonces, ahí están los verbos, yam, kani, yam, karahani, yam, casa. Tiempo futuro, tiempo pasado y tiempo presente. Ahí está. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a conocer cómo está hablando, ¿eh? Disculpe. Pues conjugando el verboide yanu. Yanu es cocinar, ¿no? Cocinar, ¿eh? Entonces ahí está. Konampacha, tiempo presente. Jainapacha, tiempo pasado, ¿no? Y el pasado se le conoce con el nombre de pretérito, ¿no? Pretérito, ¿no? Y Jayapacha, tiempo futuro, ¿no? Entonces, ¿eh? Y tenemos acá, ¿eh? Ñoja, Jam, Pai, Ñojanti, Ñojanco, Ancona, Taikon. Entonces, ¿eh? Las terminaciones le vamos a aumentar, ¿eh? Ñoja, pues, ¿qué ha pasado? Ese de aquí, ¿no? Se va a separar, ¿no? Y se va a quedar solamente, ¿no? Se va a quedar solamente el lexema, ¿no? O la raíz. Se queda a un lado, no, no se elimina, no, se deja a un lado, digamos, ¿no? Este morfema ya, pero tiene su nombre este morfema, ahí está con su guioncito acosadito, ese morfema o sufijo, que se liga, pues, ¿no? A una raíz, ¿no? Pero tiene su nombre, que es infinitivizador, ¿no? Aquí su nombre, repito, su nombre es infinitivizador, infinitivizador, ¿eh? Infinitivizador, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso de infinitivizador, no? Que lo convierte justamente en verboide. Y el verboide tiene una de sus cualidades que podría ser estado, pero más es acción, ¿no? Acción, ¿no? Ese infinitivizador denota acción, ¿no? Entonces, pichana, por ejemplo, si hay pichana, que es escoba, ¿no? Así, ¿no? Y chana, ahí es escoba. Entonces, quiero convertirlo en verboide. ¿Y cómo sería en verboide? Pichan, ¿no? Pichan es escoba, ¿no? Escoba. Pichan es escoba, pichana. O un limpiador, ¿no? Pichana. Entonces, hay un concretador más acá. Pero quiero convertirlo esto, que es un sustantivo, pichana, escoba es un sustantivo. Quiero convertirlo en un verboide. Entonces pongo pi, cha, ¿no? Y, y le aumento el infinitivizador, ¿no? Pichay. Entonces, pichay ya está, ya se ha convertido en qué? En un verbo. Entonces, pichay es va a ver, ¿no? Va a ver, ¿eh? 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 Si existe juguete, poco, 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 diría, no, ese es el juguete, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Confiar. Entonces, es juguete, ¿no? Juguete. Y quiero decir jugar. Entonces, me voy a decir simplemente poco, poco. Entonces, ¿qué lo convierte en acción, ¿no? Que denota acción, el infinitivizador, ya. Entonces, poco, ya. Ajá, entonces, un verboide que es eh, jugar, jugar. ¿No? Es interesante este hecho. Lo importante, por ejemplo, es que se mantenga pues el lexema o la raíz, ¿no? Puglia, puglia, por ejemplo. Y si a ese puglia, ¿no? Le aumento, por ejemplo, ja, y esa ja, lo convierto en puglia. ¿Qué cosa es puglia?
es un adjetivo, ¿no? Y va a ser, ¿no? El que juega, ¿no? Pukiak es el que juega, ¿no? El que juega. Pero, ¿quién es el que juega? Pues, simplemente el que juega es jugador, ¿no? Bueno, entonces, pues, se juega, bueno, si acá está un verboide, ¿cómo ahora se va a convertir, ¿no? En el jugador, que es un sustantivo, ¿no? Pero con su adjetivo, ajá. ¿No? O para este lado, con el concretador na, se convierte en juguete, ¿no? Entonces, lo que queríamos hacer es que una cosa es mm, verboide, otra cosa es verbo, y también las otras categorías gramaticales, ¿no? Que es muy necesario, por eso que les habíamos mencionado en una parte de semanas atrás, que lo básico es tener en cuenta esta clasificación de las palabras, ¿no? En quechua, ¿no? ¿Cuáles son? Que las palabras se clasifican en dos, mano, en dos clases, así como si fuera el texto. El texto también se clasifica en dos más, ¿no? El texto, que viene a ser el texto literario y el texto no literario, ¿no? Pero en cada una de estas clasificaciones, en cada uno, se dan pues, las tipologías, ¿no? En otras palabras, los tipos de textos, ¿no? Tipos de textos. Entonces, va a haber tipos de textos que son literarios y tipos de textos que no son literarios, ¿no? ¿No? Entonces, una argumentación, el argumento es una clase de texto no literario, ¿no? Y como tipo de texto, es el texto argumentativo, ¿no? ¿No? Entonces, ¿no? Una canción, pero aunque hay duda, pues una canción, ¿no? Pero es texto, ¿no? Una canción puede ser texto literario o texto no literario, ¿no? Pero sigue siendo canción, ¿no? Pero, o sea, si fuera texto literario o texto no literario, sigue siendo canción, ¿no? Porque la canción tiene dos elementos, ¿no? O el canto, la canción tiene dos elementos. Uno viene a ser la música y el otro elemento que se engrana viene a ser las letras. Pero las letras pueden estar como literatura o también como no literatura, ¿no? Mm, Entonces, por ejemplo, si digo, eh, qué linda mi vaca, que está preñada, qué linda mi vaca, que está preñada, pronto tomaremos leche muy fresca, pronto tomaremos leche muy fresca. Es un texto, ¿no? Pero no es un texto literario, ¿no? Porque le está cantando directamente a su vaca, ¿no? Pues por eso se llama texto no literario. Entonces, ¿cuál es la cualidad de un texto literario? Que el uso del lenguaje es connotativo, ¿no? El uso del lenguaje es indirecto, no directo, ¿no? Es indirecto en la literatura, ¿no? Es indirecto. Por ejemplo, donde dice, Mauka sapatuiki kani, kuchun kuchun wiskunai, Mauka sapatuiki kani, kuchun kuchun wiskunai, Mozo honamachi supiki, Maukai kita mas kawanki, Mozo honamachi supiki, Maukai kita mas kawanki. Entonces, en este caso, las personas que saben quechua, dicen, ya lo han hecho la traducción, ¿no? Pero no está hablando del zapato, ¿no? Mauka zapato y kikami, kuchun kuchun uchinai. Soy como tu zapato, que estoy tu zapato viejo, ¿no? Mauka, Mauka, viejo, tu zapato viejo, que está tirado por los rincones, que no me reparas, ¿no? Ajá. Mozo honamachi supiki. Si te hace doler el zapato nuevo, ahí me vas a buscar, ¿no?
ahí me vas a buscar, ¿no? Entonces, pero no está hablando del zapato, tampoco le está cantando al zapato, ¿no? Le está diciendo las cosas de manera indirecta. En este caso del texto está hablando del amor, ¿no? Es decir, muy probable, ¿no? Hay una persona mayor que tiene su esposa o tiene su pareja mayor también, ¿no? Y se enamora de una jovencita y, y bueno, se va con la jovencita, pero inmediatamente la jovencita le va a herir y va a tener que volver, ¿no? Donde su esposa, ¿no? Más o menos esa es la idea, ¿no? ¿no? Es Mauka zapato y kikan, kocho kocho, Mozo nanati supiki, Maokai kita mas kawanki. En el sexo opuesto también puede ser, ¿no? O tal vez, ejemplo, hay esta canción, ¿no? Que dice, eres la lluvia que yo soy la hierba de los campos. Mentira no nos separa ni en la vida ni en la muerte. Solemne mi amor, mi pasión, agua que aplacas mis endechas. Hoguera tú de mi amor, que sepa el mundo que eres dulce, eterna mía, invencible barro mío, de ti aprendí, es la vida, etcétera. Pero eh, todos son imágenes, ¿no? Y tú eres la lluvia, querida. Yo soy la hierba de los campos. Está diciendo directo, ¿no? Tú eres mujer y yo soy varón, pero necesita el varón porque es una hierbita del campo y está muriéndose de falta de lluvia, ¿no? En otras palabras, pues, falta de amor, ¿no? Y se aparece la lluvia, que es la cita, y lo moja, entonces otra vez, ¿no? Vuelve a la vida, ¿no? Eres la lluvia querida. Yo soy la hierba de los campos. ¿No? Mentira no nos separa, ni en la vida, ni en la muerte. Es una exageración, ¿no? Pero es el amor profundo que podría profesar, ¿no? Una persona, ¿no? Entonces, así como que existe este texto literario, ¿no? Texto no literario, así también las categorías gramaticales se dimensionan en dos componentes, ¿no? Uno, que vienen a ser las palabras, ¿no? Las clases de palabras que se llaman nominales y las clases de palabras que se llaman verbales. ¿No? Entonces, en los nominales hay cuatro categorías que hay que recordarse, ¿no? En los nominales están los pronombres, ahí están constantemente estamos utilizando. Los sustantivos, ¿no? ¿No? Los adjetivos y los adverbios. Esos cuatro, en función de esos cuatro va a girar, ¿no? De las oraciones, por supuesto, combinando con el otro grupo de clases de palabras, que vienen a ser los verbales, y como categoría van a existir dos categorías. ¿Cuáles son? El verboide, ahí estamos viendo el verboide, y el verbo, ¿no? El verboide y el verbo. Entonces, por lo tanto, los pronombres reemplazan pues a los nombres propios, ¿no? Carlos, por ejemplo, ¿no? Carlos come pan, digamos así, ¿no? Entonces, eh, mm, ¿con qué pronombre podríamos ver a Carlos, no? Con él, ¿no? Está en tercera persona. ¿No? Bien, entonces vamos a conjugar en el tiempo presente, ¿no? Ñoja, yanun, yo cocino. Ham, yanun, tú cocinas. Pai, yanun, él o ella cocina. Tiempo presente, ¿sabes, no? Ñojanchik, yanunchik, nosotros cocinamos, incluyendo. Ñojaiku, yanuniku, ¿no? Nosotros cocinamos, excluyendo. Hankuna, yanunkichik, ustedes cocinan, ¿no? Y paikuna, yanunku, ellos o ellas cocinan. Estamos en tiempo presente.
Por eso, pero por acá también podría ser tiempo pasado, sí, pueden coincidir, ¿no? Las traducciones pueden coincidir, pero ¿qué es lo que determina, ¿no? El uso mismo de la lengua, pues, el contexto, ¿no? El contexto va a determinar si estás en presente o en pasado, ¿no? Entonces, a ver, ñoja, yanun ham, yanun pai, yanun, ajá, ñojanchik, yanunchik, ñojaiku, yanun niko, hankuna, yanun kichik, paikuna, yanunko. Ahí está. Pero vamos a encontrar la deformidad que se suele encontrar, ¿no? No inadecuado, lo que quiero decir, ¿no? Y ñoja, ya, yanun, no hay problema. Ham, ya nunca, no hay problema. Pues, ¿dónde está el problema? Con las personas, ¿no? Que hacen mucho pues, de la lengua quechua, ¿no? Pai, ya no. Ahí está, no hay problema, ¿no? El problema está en el tiempo pasado, ¿no? En el tiempo. Entonces pasamos el tiempo pasado, ¿eh? Jaina Pacha, Jaina Pacha. Ñoja, Yanurhan. Ñoja, Yanurhan. Ham, Yanurhanki. Pai, Yanur. ¿No? Pai, Yanur, Ham. Una falla acá, Pai, Yanur, Ham. ¿No? Corrijan, por favor, si están con el texto. Pai, Yanur, Ham. ¿No? Creo que estaba escrito, no sé qué me pasó. Ya. Ñohanchik, Yanur, Hanchik. Ñohaiku, Yanur, Haniku. Hankuna, Yanur, Hankichik. ¿No? Paikuna, Yanur, Hanku. Entonces, vean ustedes, ¿no? Ñoja, ya no, ya no, rami. Muchas veces aquí encontramos. O sea, cuando expresan las personas. Ñoja, ya no rami, ¿no? Otro, ¿no? Han, ya no, ranki, ¿no? Han, ya no ranki, ¿no? Ñoja, ya no rami. Han, ya no ranki. Entonces, ¿qué está pasando? Nos estamos comiendo la ja, ¿no? Pai, llanura, ni siquiera ni la N, ¿eh? N, ¿no? Todo, ¿no? Dos letras, ¿no? Pai, llanura. Pai, miriki, llanura, ¿no? Pai, miriki, llanura. ¿No? Entonces, no hay que comernos. También igual en acá estamos en singular, ¿no? Singular. En la pluralización igual, ¿no? Por ejemplo, paikuna, ya no raku, ¿no? Ya no raku, ¿no? Ya no raku. Entonces, vuelvo a repetir, es cuestión de uso de la lengua, ¿no? Uso de la lengua. Si yo digo paikona, ¿no? Paikona, yanuraku, estoy haciendo un uso que se llama super estándar, ¿no? Y que dentro de la oralidad, nadie dice pues nada, ¿no? Pero en lo posible hay que tratar de utilizar su forma estándar, ¿no? Pero ¿dónde radica el problema? Cuando nosotros escribimos, ¿no? Pues al escribir nos damos cuenta, ¿no? Que falta la ja, ¿no? Bien, entonces vamos poniéndole su ja, ñoja, ya no ja, yo cociné, ya no, ja, ni, pai, en este ham, ya no, hankin, ¿no? Pai, ya no, han, ahí está su nombre, pai, ya no, han, no hanchik, ya no hanchik, no haiku, ya no haniku, ya no haniku, hankuna, ya no hankichik, ¿no? Paikuna, ya no han, han, paikuna, ya no han, ya no han, ya no han, pasar ahí, ¿no? Hanko. Tiempo futuro, falla pacha. Sayuran cabe
haya tiempo futuro, ¿no? Ñoja, yanusa. Yo cocinaré. Hay que corregir, por favor, no sé qué ha pasado con este texto. Ham, yanunki. Tú cocinarás. Futuro, ¿no? Cocinarás. ¿Qué ha pasado? Paikuna, el sepai yanunja. Ella o ella cocinará. Nará. Nará. Ajá. Johanchik, ya no son que nosotros cocinaremos. Haremos. También el otro. Yohaiku, ya no saben. Nosotros cocinaremos. Haremos. Ujú. Ancona, ya no kichik. Ustedes cocinarán. Cocinarán. Paikuna, ya no jaco. Ellos o ellas cocinarán. Entonces ahí también harán, ¿no? Pero solamente el contexto va a determinar, ¿no? Si es segunda persona, tercera persona, plural, ¿no? Entonces, ahí está. Tiempo futuro, ahí están sus terminaciones, sus desinentes se llaman, ¿no? Saj, ¿no? Naki, Naja, Sonchik, Sajku, Nakichik y Nahaku. ¿Eh? Entonces, a ver, con el verboide llano y se queda el lexema llano, ¿no? Llano, 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 llano. Entonces, sus terminaciones, a ver, ñoja, llanusa, ham, yanunki, pai, yanunja, ñojanchik, yanusunchik, ñojaiku, yanusakhu, ñojankuna, yanunkichik, paikuna, yanunjaku, no cocinarán. Entonces, ahí está. Por lo tanto, a ver, vamos a, ustedes, a ver, por favor, tienen que buscar, pues, ¿no? Un verboide, ¿no? Entonces, acá están los verboides, ¿no? Entonces, a ver, acá están los verboides, y ahí voy a buscar dónde está, se ha movido todo. Hay que buscar, está en la página, el verboide, en la página 19. En la página 19 están los verboides. A ver, ustedes seleccionen uno de los verboides, uno cualquiera, ¿no? Nikui, comer, ya saben su traducción, ¿no? Limpi, pintar, ¿no? Yoxi, salir, ¿no? Michi, pastorear, ¿no? Entonces, uno de los verboides y conjuguen, ¿no? Purichichi, kai pachapi, kai pachapi, jaina pachapi, o también jaya pachapi, ¿no? O sea, en tiempo presente, en el tiempo pasado y en el tiempo futuro, ¿verdad? Y mientras yo acompaño, conjugando otro verboide, ¿no? Entonces, para eso, vamos a abrir por acá, un espacio. Ujú. Listo. Entonces, a ver qué cosa vamos a seleccionar con Puri, ¿puede ser? Puri, no lo sé, con lo que guste, ya, Puri, o con Heilhai también lo tengo, Heilhai. Heilhai es escribido, Heilhai, con Heilhai, a ver, para emitir más sonidos, ¿no? Entonces, Heilhai, con Heilhai. Ya está, entonces, Heilhai. Entonces, Heilhai. Está, Heilhai. Ajá. Las personas que han seleccionado un verboide, háganlo en tiempo presente, tiempo pasado y futuro. Entonces, nosotros también vamos a hacer con Hindsight en el tiempo. Las personas que quieren trabajar conmigo y me pueden apoyar. Entonces, vamos a conjugar
Helhai, por edificio Kayurimaita, Helhai. Entonces, Conan Pachapi, ¿no? Conan, Conan Pacha, Pacha, Conan Pacha. Y ya saben qué es Conan Pacha, el tiempo, ejemplo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿No? Vamos a dejarle a un lado el infinitivizador, ¿no? Y nos vamos a quedar solamente con eh, la raíz, ¿no? Nos quedamos con la raíz. Entonces, nos quedamos con la raíz, aquí vamos a poner ñoja, ¿no? Entonces, parece ya completo, ¿no? Ñoja, ayúdenme, ñoja, ¿qué sería? Ñoja, el hani, ¿no? Luego, ham, ham, hel, hanki, ¿está? Ahora, otro, ay, helhan, hel, han, ¿no? Ay, helhan. Johanchik, 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 ¿no? Johanchik. ¿Qué le ponemos? Johanchik, ¿están trabajando? ¿Aló? ¿Aló? Ya. Entonces, sí, a ver. Entonces, estamos Ñoja, Helhani, Pam, Helhanki, ¿no? Pai, Helhan. Johanchik, Helha, Sunchik, ¿no? Johanchik, Helha, Sunchik. Helha, Sunchik, Sunchik. Ajá, ahí está. Luego, Yohaico, Yohai, Yohai, Yohaico. ¿Qué le ponemos, Yohaico? Elja, Nico, ¿no? Ajá, Elja, Nico. Ajá, Elja, Nico. Muy bien. Luego, ahora Jancona, 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 sería Elja, Kichi, ¿no? El, Jan, Kichi. Ajá, ahí está. Luego, ¿qué sigue? Paicona, 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 Helhanco, ¿no? Hel, el, Hanco. ¿Está? Entonces, hemos conjugado por el siguiente, Helha, Helha y Rimaita, ¿no? Unam Pachapi, en el tiempo presente, ¿no? Ñoja, Helhani, Pam, Helhanki, Pai, Helhan. Ñojanchi, Helhanki, Helhanchi, Helhanki, Helhanki. Empieza a escribir. Helhanki, Helhanki, Helhanki. Ñojaico, Helhanico. Hancona, Helhankichi. Paicona, Helhanco. Ahí está. ¿No? Otra vez repetimos. Ñoja, Helhani. Ham, Helhanki. Pai, Helhan. Ñojanchi, Helhanki. Ñojaico, Helhanico. Hancona, esta subió una M. Hancona, Helhankichi. Hankichi y Paicona, Helhanco. Ahí está. Listo. Ahora con mayúscula ponemos, pasamos a Jaina Pacha, ¿no? Jaina Pacha. Jaina Pacha. Mayúscula. Jaina Pacha. Jaina Pacha. Jaina Pacha. Ayúdame. Igual. Jaina Pacha. Entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a utilizar acá? El pasado o raja, ¿no? Tiene que estar presente. Entonces, comenzamos con ñoja, ¿no? Ñoja, ¿no? ¿Qué cosa va a poner? El, ja, ¿qué ponemos? Ñoja, para, ja, ni, ¿no? Ñoja, el jarjani, ahora, ham, el jarjanki, el, el, para, hanki, hanki, ¿no? Ham, el jarjanki, pai,
الخرخن هاي الخرخن هاي الخرخن الخرخن. Luego viene Johanchik, ¿no? Johanchik. 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 Disculpe, Johanchik. 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 Johanchik, ¿no? El, har, no, Johanchik, ¿dónde estamos? Johanchik, el Taniko, ya está, ¿ven? Jaina Pacha, pasado, ¿no? Ñoja, Helajani, Ham, Helajani, Pai, Helajani, Johanchik, Helajani, Yohaiko, Helajaniku, Hara, Nico. Luego, Sankona, Helajanikichi, ¿no? Sankona, 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 el Har, el Har, Kichi, ¿no? Y Paikona, Paikona, Helajaniku, ¿no? El Han. Har, Ko. Ahí está. Muy bien, entonces, ñoja, Helajani, el Harajani, Ham, Helajanki, Pai, Helajarjan, Yohanchik, Helajanchik, Yohaiko, Helajarjanico, Hankuna, Helajankichi, Hayo Kachari Pongman, Rimai, Chuya, Uyarikunamba, ¿no? Para que con claridad, ¿no? Que escuchen, ¿no? Kachari tiene que soltarse la lengua, ¿no? Hankuna, Helajarjankichi, Paikuna, Helajanko, Helajanko. A ver, pitas ñawin chay kamaman, kay kama. A ver, kay na kanin ñawin chamun tichik, ¿no? Helejai, konan pachapi, ñoja, helejani, ham, helejanki, pai, helejan, ñojanchik, helejanchik, ñojaiko, helejanico, hankuna, helejankichik, paikuna, helejanko. Konan ñata, haina pachapi, ñoja, helejarjani, Ham, Heljarjanki, Pai, Heljarjan, Ñojanchik, Heljarjanchik, Ñojaiko, Heljarjanico, Hankona, Heljarjankichik, Paikona, Heljarjanko. Pitas ñawin chay kamuman, chay nata. Pipas, Nacho. Ñoja, ñoja, Así, Alinmi, Panilay ni kamu, ñawin chay kamu. Helhai, Kunan Pacha, Ñoja, Helhani, Han, Helhanki, Pai, Helhan, Ñojanchi, Helhanchis, Ñojaijo, Helhai, Helheniku, Hankuna, Helhankichis, Paikuna, Helhanku, Jaina Pacha, Ñoja, Helharjani, Han, Helharjanki, Pai, Helharjan, Ñojanchik, Heljarjanchis, Ñoqayku Heljarqaniku, Hankuna Heljarqankichis, Paykuna Heljarqanku. Dime cosa. Hamaq pachapiqa imayna kama. Ñoja, Helhasta. Yana paykunaychik. Han Heljanki, Ham, Helhanki, Pai, Heljan, Helhanja. Ñojanchik, Helhashu, 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 Ay, Helhan, Hilharhan. Hilharhan. nada más. A ver. Johan. Johan. Chik.
Hilhar Hanki. ¿Dónde está? Ahí está, Rafa. A ver, kaiban yanapakusun. Kay tukuyni llanta. Tukuyni qillqa. Ñuqa qillqasa. Qam qillqanki. Pay qillqanqa. Ñuqanchik qillqas. Ñuqanchik qillqasunchik. Ñuqanchik qillqasunchik. Ñuqayku qillqasaqku. Qankuna qillqankichik. Paykuna qillqanqaku. A ver, qillqawan. Pitaqa tupukuykunman. Bueno, ¿quién podría decirlo, no? Pitaqa qillqawan, ñuqa qillqasaq. Qam qillqanki. Pay qillqanqa. Ñuqanchik qillqasunchik. Qankuna ñuqayku qillqasaqku. Qankuna qillqankichik. Paykuna qillqanqaku. A ver, qillqawan pitaqa raykuman. Haya pachapi. Haya pachapi. Ari, nika muy panilay. Ñuqa qillqasa. Qam qillqanki. Pay qillqanqa. Ñuqanchik qillqasunchik. Ñuqayku qillqasaqku. Qankuna qillqankichik. Paykuna qillqanqaku. Ajá, bien, muy panilay. Chaynapiqa kaypi yanapaykuay. Ajá, kay raza el tipo, may kayqa. Ajá, kaypi, ¿no? Kay hamuk pachata o haya pachata, raykusun, haya pachata. Separan si kay carajo te pedí cosas. Entonces, haya, pacha, haya, pacha. ¿Vale? Entonces, imaginan caja, ñoja, yanapaykuayku, ñoja, Qillqasa. el, ta. Alini. Am, Qam el, qillqanki. qillqanki. Pay, Pay qillqanqa. qillqanqa. El, ñuqanchik, Ñuqanchik qillqasunchik. ñuqanchik, ñuqanchik, Qillqasunchik. el, asunchik. Ñuqayku Ñuqayku qillqasaqku. Qillqasaqku. Qankuna qillqankichik. Paykuna qillqanqaku. 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 Respiratinchik, respiratinchik. Respiratir, ¿no? Logramos, ¿no? Hacer, ¿no? Porque respirar es subir, ¿no? Pero no podemos subir, ¿no? Sino también es una manera de decir de manera figurada, y en la lengua quechua existe, ¿no? Este término de manera figurada, ¿no? Ingresa el plano conmutativo, ¿no? Constantemente. Ya, entonces, kay qillqawan tukuykun, ¿no? Pajarinata rasun progresivo nisqanta, ¿no? Progresivo nisqanta. Progresivo nisqanta kunan pachapi, hayna pachapi, haya pachapi. Chayta raykusun,
pajarin pasan, toco son kaita, kai, kai ser santa kai, kai ya estamos rancho, kai, ser, ¿no? Kai ser, kai ya todavía es poncho. Se pachkan las kai, estar, kai, estar. La palabra kai tiene dos acepciones, ¿no? Uno es kai, esto, esta, ¿no? Adjetivo demostrativo, ¿no? Pero también es un pronombre demostrativo, pero también en este caso es cero estar, ¿no? Kai, ¿no? Cero estar también, ¿no? Entonces hay que darnos cuenta. Y lo que hemos trabajado es el ser. Entonces, pajareñata, hakuna, rai con un kichite pajarín pajar kai estar, ¿no? Imaginam kama eh, ñoja, kachkani, kachkani, yo estoy, ¿no? Ñoja kachkani, ham kachkanki, pai kachkan, ¿no? ¿Sí, no? Entonces, ese es el presente, ¿no? En un futuro, ¿no? Este mejor que en pasado, ñoja, eh, karajami, ¿no? Rai con kichik, ¿no? En, en futuro, ñoja, casa, kachkan, ¿no? Yo de casa, ¿no? Casa, que yo estaré, ¿no? Estaré. Imagínense yo que tengo pajar en pajar, voy con kichika, ya panchi que no vas a ir kichika, kawai kusho, kai estar, ¿no? Kai, bueno, ¿no? Kai estar, bueno, ¿no? Anim. Kai tapas, ñawin chay con kichika, kutipa y kuspa. O sea, otra vez, ¿no? Ñawin van a leer y tenerlo en la mente, pues, ¿no? ¿No? Hay una razón, ¿no? A ver, curso juego rimaita verboide niskanta. O sea, que son, pues, kai, tikachkan, tosoy van, ni camoso, uma llamanta, mm, kai pachapi, ¿no? Por el hechizo, entonces, ñoja, tozón, ham, tozón, que pai, tozón, ñojanchi, que tozón, que pai, hankuna, tozón, kichi, que hankuna, hankuna, tozón, que paikuna, tozón. Entonces, es muy necesario también llevar ya al plano de la oralidad y solamente ya de la mente, pues, ¿no? Entonces es muy necesario que sepan también su traducción, ¿no? No su significado, ¿no? Porque muchas veces decir, ¿cuál es el significado de Sohol? Su significado chupar, no, no es su significado, es su traducción, ¿no? La traducción es otra cosa, ¿no? Porque su significado está dentro, ¿no? Semánticamente. Una cosa es el significado y otra cosa es la traducción, ¿no? Claro, dentro de la traducción está el significado, pero en la lengua que le corresponde, ¿no? Bien, entonces, colegas, amigos, wawakikuna, panikuna, kayllapi awillaychun rasqanchik. Muchas gracias. El día de mañana nos veremos. Pajarín cama. Gracias, señorita. Ujú. Gracias, licenciado. Chaja, tukuyninman chayaykunchikrik. Ariel, Ranantuta. Imapiras kachkan nanchik imam sutin pukllayninchik a ver pia hawarqa ñuqanchik mana ñawinchanchik kunan tuta qariki. Ariel, Ya pajarinkama yachachik pajanchik pajarín tupaykuchkasqa cama, pajarín cama, pajarín pajarinkama. cama. Ya yachachik. Bien, estimados participantes, muchas gracias por haber permanecido en la disertación del día de hoy, en la continuación del diplomado en quechua. Y el día de mañana nos estamos encontrando a las 8:30 de la noche. Bien, estimados participantes, vamos a finalizar la sesión del día de hoy. Si no hay más preguntas o consultas que tuviesen, por favor.
Villanueva dice Pai. Pai. Imatas chay kachkan Jessica Pai. Mana chayta yachanichu. Bien, estimados participantes. Ah, ya. Gracias, dice. Mana ña chayta yachachkanirachu. Bien, nos encontramos el día de mañana, estimados participantes. Los esperamos. Muy buenas noches con todos.